¿Se te ha quedado un poquito antigua la televisión? ¿Tienes un televisor que te gustaría darle una segunda vida? ¿Te gustaría convertirlo en una auténtica Smart TV de última generación? Pues acompáñame en este vídeo y bienvenido al mundo de los Smart TV Sticks, o lo que es lo mismo, esos pequeños lápices que se enchufan a un puerto HDMI y te convierten tu televisor en un perfecto Smart TV de última generación. En mi caso, hay muchos, hay un abanico bastante amplio, incluso hay lo que se llaman las Box TV, que son como unos pequeños decodificadores que te van a permitir, pues, eso, convertir tu televisor en un auténtico Smart TV. Yo me he decantado por la última versión de Google Chromecast. Primero vamos a ver el unboxing, vamos a ver qué nos trae en la caja y luego lo vamos a ver en acción. Vais a ver qué bien funciona. Vamos a ello. A mí me gusta relajarme un poco cuando hago estos vídeos, que ya sé que me dan menos visitas, en fin, que no son, ni muchísimo menos, tan llamativos o espectaculares como los que hago con el tema del transporte y tal. Pero sinceramente, a mí estos vídeos me gustan mucho, me relajan mucho y me gusta, pues, traer cositas al canal. Bien, esto, más que traerlo como capricho y tal, creo que es más una necesidad. ¿Por qué? Estamos hablando de el Chromecast de Google. Yo es que ya lo tenía el modelo anterior, que viene sin mando. Entonces hay que controlarlo con una aplicación desde el móvil que se llama Google Home. Y desde Google Home controlas el Chromecast, lo instalas y todo. Para los que no sepáis qué es esto, bien, esto va conectado en la parte de atrás del televisor y básicamente pues tiene esto, el aparato que lleva este cable y va a un puerto HDMI de vuestro televisor, su cable de alimentación con su transformador y lleva un pequeño mando a distancia. Y esta es la novedad, porque lleva incorporado el asistente de Google, es decir, que le podemos pedir que haga cosas, que busque películas, que busque vídeos, que, por ejemplo, que busque vídeos concretos de temáticas concretas, pues nos lo va a poner mucho más fácil, porque nos va a ahorrar tener que estar escribiendo con los teclados estos virtuales en los televisores, desplazando un cursor por donde van las letras, que la verdad, ahí sí que veo yo que tendrían que cambiar un poco las cosas y modernizarse. Como veis, yo he comprado el HD, está el 4K, pero primero, mi televisión no es 4K, con lo cual no lo voy a aprovechar y cuesta 20 euros más caro. Este sale por 29 con algo y el otro, el 4K, sale por 59 con algo, pero o sea, hacen exactamente lo mismo, lo que cambia es la definición. Pero ¿qué ocurre? Que si además tú pones un aparato de estos y trabajas en 4K, pues esto necesita una cantidad de transferencia de datos brutal. Es decir, que si tienes, por ejemplo, una velocidad de internet en casa de 300 megas simétricos, pues si metes un cacharro de estos en 4K, pues ya te digo yo que 70-80 megas o 100 se los va a consumir solo este aparato.
Entonces, la verdad, yo con verlo en HD ya me conformo y necesita muchos menos recursos del router, ¿vale? Dicho esto, pues vamos a ver qué es lo que nos trae. Vamos a abrir la cajita. Ya os digo, digamos que esto está catalogado en lo que sería un stick Smart TV. Básicamente lo que os va a hacer esto es convertir vuestra televisión, si es un poquito antigua o no es Smart TV, o es un Smart TV pero que tiene muchos años, como es el caso de la LG que yo tengo, que tendrá, pues esa tele creo que está comprada en el año 2009, 2010, pues yo le calculo que tiene unos 13 años. La televisión que yo tengo, y claro, sí, cuando yo la compré me costó 700 euros, era de lo último que había, pero ahora, claro, no le puedo instalar aplicaciones, o sea, no puedo hacer gran cosa con ella. Con esto, ¿qué vamos a conseguir? Pues que de entrada, con esto tenemos acceso a aplicaciones como YouTube, Netflix, Amazon Prime Video, Disney, Apple TV, DAZN, tenemos Spotify y tenemos Google Fotos, entre otras aplicaciones. Porque además, como tienes acceso a la Play Store, pues le puedes, si no me equivoco, le puedes instalar incluso alguna cosita. Bueno, luego lo veremos, todo esto luego lo veremos. Así, perfecto. Bueno, y tenemos aquí seguramente vamos a encontrar el aparato. Efectivamente, es pequeñito, discreto. ¿Veis? Esto es un puerto, esto hay que enchufarlo en un puerto HDMI de vuestro televisor. Este es el mando a distancia. A ver si soy capaz de abrirlo bien. Ahí. Vale, aquí tenemos su mando a distancia. No sé si viene con pilas o estarán por aquí. A ver, vamos a ver. A ver si soy yo capaz de abrir esto. Que es que no lo pueden hacer un poquito más fácil de abrir. Que seguramente que tendré que ir a buscar un cuchillo a la cocina y meterlo por aquí. A ver, ¿qué más nos trae? ¿Qué más nos trae? Bueno, el manual, que no sé por qué, viene en italiano y en español. ¿Y qué más trae? ¿Qué más nos viene? 2 pilas para el mando y trae su cargador. O sea que ya veis que viene completísimo, Viene muy completo. O sea, no tenéis que poner vosotros absolutamente nada. Viene todo completo. Ahí. Bueno, pues ya veis. Su cable de carga, que por un lado, esto iría así. Esto va
a su transformador o su alimentador. Este va conectado aquí. Hombre, una cosa sí que han mejorado, que el otro que tengo es negro, redondo, bastante más grande que esto. Y el conector de alimentación es USB, bueno, es un micro USB. Y aquí le han puesto un puerto tipo C, y esto me gusta. Perfecto. Bueno, pues esto básicamente, el equipo es esto. Aquí lo tenemos. Sus pilas, a ver, yo voy a hacer un último intento, a ver si soy capaz de ponerle las pilas. Vamos a ver si le podemos poner las pilas. Me voy a ayudar de este plastiquito. Vamos a ver. No creo que esto, vamos, es que me resbalan las manos. No sé por qué, pero me resbalan las manos. No puedo abrirlo. Me resbalan las manos. No. Y esto seguramente irá hacia atrás. Ahora parece que se quiere abrir. Ostras, está duro de cojones. Está duro de cojones. Pues chicos, voy a hacer una cosa. Me voy a pelear con él y cuando lo tenga preparado, que de hecho lo que haré, ¿sabéis lo que voy a hacer? Prepararlo. Lo voy a enchufar al televisor, que ya veis que no tiene ningún misterio. O sea, esto a un enchufe y esto a un puerto HDMI del televisor. Y ya está. Luego, para localizar dónde está emitiendo esto, os vais a vuestro mando del televisor, vais a las entradas y buscáis el puerto HDMI donde esté conectado esto. Si está en el puerto 1, en el 2 o en el 3, ¿eh? Y con el mando habrá que configurarlo. ¿Cómo se configura? Pues seguramente esto llevará un menú de configuración y lo primero que tenemos que hacer es conectar esto vía wifi, conectarlo a nuestro router, para que pueda tener acceso a internet. Le tenemos que dar acceso a internet, como si fuera, no sé, el teléfono móvil, cuando llegáis a casa, que verdad que se engancha al router o un ordenador portátil de casa. Pues esto igual, Venga, vamos a ver si hacemos algo decente. Bien, pues ya estamos delante del televisor y ya hemos instalado nuestro Google Chromecast, lo hemos conectado al puerto HDMI y lo hemos conectado el alimentador que venía en la caja con su cable a una toma de corriente. Es muy fácil, es así de simple y así de sencillo. El mando, aquí lo tenemos. Lo que pasa es que yo le he puesto un plástico, el típico plástico de retractilar, para protegerlo un poquito. Vais a ver que el mando del Chromecast no solo pone en marcha el Chromecast, sino que es que además nos pone la tele en marcha también. Ya tenemos nuestra televisión en marcha. Y ahora, ¿qué nos pide? Bueno, en este caso, la primera vez que lo arranquéis, primero os va a pedir que elijáis el idioma. No sé si voy a ser capaz de cuadrar esto. Lo primero que os va a pedir es que elijáis el idioma, ¿vale? Tenéis que elegir el idioma bueno, en este caso yo he puesto idioma español.
Ahí, a ver si soy capaz de centrar esto un poco, porque es que me ha costado horrores. A ver, ahora bajamos aquí un poquito. Vale, bueno, pues ya está, así se queda. ¿Vale? Así ya sabéis que el televisor es un televisor LG de 40 pulgadas que ya tiene pues unos 12 o 13 años. Es una Smart TV, pero se ha quedado obsoleta. Es decir, no puedo ver el Disney Channel, no tiene Netflix, tampoco se le pueden descargar estas aplicaciones porque no tiene suficiente memoria para trabajar con esas nuevas aplicaciones. No le puedo descargar Spotify, no puedo hacer nada. Con lo cual, pues he optado por esto, porque el decodificador de la tele de Virgin Telco me estaba dando muchos problemas. Es decir, yo ponía una serie o una película en Amazon Video y me iba a trompicones, la película me iba a trompicones. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues cuando arranquéis seleccionáis el idioma, luego os pedirá que conectéis el aparato a la red wifi de vuestra casa. Sí. ¿Qué más? Luego os dará a elegir, cómo queréis configurarlo. Si directamente a través del mando o descargándoos en el móvil la aplicación Google Home, y desde la aplicación Google Home vais a poder configurarlo y además controlarlo, como la versión anterior del Chromecast que no tenía mando a distancia. Una vez ya tenéis seleccionada la red y el lenguaje, os va a pedir que pongáis una cuenta de correo electrónico, un Gmail, vuestra cuenta de Google. Pues ponéis vuestra cuenta de Google. ¿Que se pueden añadir más cuentas? Por supuesto, se pueden añadir más cuentas, pero como mínimo tiene que haber una cuenta de Google. Y una vez ya tenéis todo eso metido, seguramente el dispositivo actualizará su software. El software lo va a actualizar, se descargará una actualización, tardará un poquito, la verdad que tarda un poquito en actualizarse, pero una vez se actualiza y arranca, ¿qué os va a pedir? Os va a pedir qué aplicaciones vais a querer utilizar en vuestra cuenta, porque cada cuenta que añadáis es como un perfil y cada cuenta puede tener unas determinadas aplicaciones asociadas. Por ejemplo, yo seleccioné Netflix, HBO, Disney, Spotify, Amazon Prime y alguna más, Twitch, YouTube. O sea, seleccioné un montón de aplicaciones, las cuales ahora cuando yo entro en mi cuenta están ahí, ¿vale? Entonces, una vez las tenemos seleccionadas, ¿qué tenemos que hacer? Pues bueno, lo que tenemos que hacer ya es, vamos a encontrar esto. El volumen no solo lo vais a poder controlar desde el mando de vuestra tele, sino que desde este mando tiene dos botones laterales. ¿Veis? Podéis controlar el volumen de vuestro televisor. ¿Qué más? Pues, a ver, ¿qué me está diciendo ahí? Perfiles, más información, nada. Esto lo cerramos. ¿Cómo funciona el mando? Pues el mando tiene aquí un círculo que actúa como de joystick, tiene 4 lados de pulsaciones, el botón del centro que es el OK, y bueno, y aquí pues tenemos sería el botón back. Este botón es para activar el asistente de Google para que nos busque cosas y nos las muestre, ahora lo veremos. Aquí es para ir al menú principal. Este es el mute,
Y aquí, pues bueno, para entrar son entradas directas a YouTube y a Netflix, ¿vale? Esto, vale, esto es el menú de entradas de la televisión. ¿Veis? Por si queremos, nosotros lo tenemos conectado al HDMI 1, ¿eh? Este sería el menú de entradas de nuestra tele. Para seleccionar dónde lo tenemos conectado. O sea, es una maravilla. Este es el botón para apagar y encender, ¿vale? Aquí, ¿qué vamos a hacer? Pues le vamos a dar a cerrar. Vale. Bueno, en este entorno, una de las grandes ventajas que tenemos es que sin tocar apenas nada, ya nos va a mostrar, por ejemplo, aquí arriba, ¿qué tenemos? Las aplicaciones. Netflix, YouTube, Prime Video, Disney, A3 Player, Movistar Plus, HBO Max, Apple TV, Twitch, Spotify, ¿vale? Yo, por ejemplo, si quiero escuchar música, pues puedo abrir ahora directamente mi aplicación de Spotify. La tengo seleccionada, le doy aquí al OK y se me abre. Ya abre Spotify. Entonces aquí yo ya tengo mis listas, o sea, lo mismo que tengo en los teléfonos móviles o en la tablet, pues aquí tengo yo mis listas de reproducción y ya pues puedes reproducir lo que tú quieras. O sea, que está muy bien, ¿vale? Para salir ponemos la pausa y le damos aquí al botón Back. Vamos tirando para atrás hasta que llegará un momento que nos preguntará: ¿quieres cerrar Spotify? Pues le decimos sí. Vale, y nos devuelve al menú principal. En el menú principal, una de las cosas buenas que tenemos es que de todas las plataformas que hemos elegido, aparte de seguir viendo, ¿qué nos dice? Películas y series populares. Fijaos que debajo de cada película o serie te dice la plataforma donde está. Y si tú tienes cuenta, o sea, si estás suscrito a esa plataforma, automáticamente no hace falta que entres en ella. Ya te la muestra, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues seleccionar las plataformas donde estamos y iniciar sesión en cada una de ellas. Es lo primero que deberemos de hacer, ¿eh? Por ejemplo, Netflix, pues yo ya tengo iniciada sesión, con lo cual no me va a pedir que meta mi cuenta de correo y mi contraseña, ¿vale? Y aquí pues tengo yo perfiles de mi hijo, de mío, y aquí pues tengo yo pues de todo. Pues las cositas que me gustan a mí y lo que Netflix me recomienda, las novedades que van saliendo, etcétera, etcétera, ¿vale? La calidad de imagen, bueno, este es el HD, ¿vale? O sea, la calidad de imagen para mí ya está muy bien, no necesito más. Y este aparatito no llega a 30 euros, cuesta 29 con algo, que es el HD, luego está el 4K. Pero ¿qué ocurre? Que el 4K, primero, que si no tienes un televisor 4K no vale la pena, ese ya se va, creo que se va a 49 o a 59 euros. Y luego otra cosa, que necesita mucho más recursos del router, es decir, se come mucho más tráfico de datos y deja, digamos que aquí, por ejemplo, el decodificador que yo tenía de la televisión de Virgin es 4K, yo no notaba nada en la tele, sin embargo, cuando dos personas se ponían o a ver vídeos
o con juegos potentes, mi hijo con un juego, mi mujer estaba viendo una serie, pues ¿qué ocurre? Que a veces iba a trompicones. ¿Por qué? Porque la fibra de 300 megas ya no le daba. Ya no le daba. En cambio, con este que es HD y necesita mucho menos recursos, aunque los demás de la casa estén viendo vídeos o viendo alguna película o alguna serie, a mí no me va a afectar en la tele grande, ni a ellos tampoco, ni a ellos tampoco. Con lo cual, yo pienso que es que está bien pensado. Vale, vamos tirando para atrás. A ver, vamos a ver. Bueno, y si no, le damos aquí a la casa, ¿vale? Le damos aquí al simbolito de la casa y no, en teoría nos tendría que devolver aquí, al menú principal. Aquí podemos saltar de una aplicación a otra, pero si bajamos para abajo podemos ver las películas, por ejemplo, películas ganadoras de un Oscar. Pues aquí tenemos, yo qué sé, El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey. Vale, ¿en qué plataforma está? En HBO Max. Claro, podría ponerlo, lo que pasa es que HBO Max es lo usa mucho mi señora, yo no, y las claves y el correo es el de ella. Esto, por ejemplo, la forma del agua, favorito, Medianoche en París, el Joker. Luego, si seguimos bajando para abajo, comedias. Pues aquí tenemos comedias y debajo en pequeñito nos va saliendo de qué plataforma es. Si nos apetece ver esa película y estamos dados de alta en esa plataforma, por ejemplo, esta, ¿vale? Baywatch, por ejemplo, que está en Netflix, ¿vale? Pues yo sin entrar a Netflix, voy a darle aquí al botón del centro, al OK. Y aquí, pues, por ejemplo, puedo ver el tráiler, ver película, por ejemplo, tráiler. ¿Veis? No tarda demasiado en cargar y la visión es buena. Somos el alma de esta playa. Anda, los vigilantes de la playa. Protegemos cuando nadie más quiere proteger. Y ¿veis? la vida. Vale, ahora salimos otra vez al menú principal. Y entonces ahora vamos a probar este botón de aquí. Que pulsando esto de aquí y hablando como si esto fuera un micrófono, el asistente de Google nos tiene que ayudar y ponernos algo, ¿vale? Vamos a decirle, siempre empezaremos con Hey Google, ¿vale? Vamos a ver, pulso el botón. Hey Google, pon la película Top Gun. Hay varias opciones para ver Top Gun. Solo tienes que escoger la aplicación que quieras usar. Vale, pues tenemos en HBO Max, que no tengo la clave. A ver, espérate. Vale, vamos a ver. 5 formas de ver este contenido. Le damos al intro. Vale, ¿veis? Pues ahora en este caso yo puedo elegir en qué plataforma quiero verla. Por ejemplo, en Google TV, pues la podemos comprar por 12 euros. La podemos alquilar por 3,99. Esto suponiendo de que no tuviéramos cuenta y que no estuviéramos suscritos a ninguna plataforma. Pero veis, por ejemplo, Amazon Video, si sois Prime, ¿vale? Si pagáis la cuota anual de Prime de Amazon, que sepáis que tenéis pleno derecho a utilizar
Prime Video, que está muy bien, de verdad. Está muy bien, tiene cosas muy chulas, ¿vale? Y eso se entra con la cuenta con la suscripción de Amazon, ¿eh? O sea, por ejemplo, en Netflix, si la quisiera ver en Amazon Prime Video, que era la aplicación que más problemas me daba en el decodificador. Pues le doy al OK, arranca la aplicación y en principio debería salir la peli. Vale. Están los perfiles. ¿Esto qué es lo que es? ¿Esto será un tráiler o esto qué es lo que es? Vale. Esto es un tráiler. Pues se supone que esto tiene que ser la película. Sí. Y además por la banda sonora, ¿veis? Ahora podemos subir volumen. Con nuestro mando del Chromecast podemos subir volumen. Sí, es esta. Es esta. ¿Veis? Vale, ahora yo le voy a decir que me ponga música. Por ejemplo, voy a salir de aquí con nuestro mando. Salimos de aquí con la flecha para atrás. Vale. Salir de la app, aceptar. Le damos aquí. Y en principio... A ver, espérate, que me he equivocado yo. Y si no, no os compliquéis. Le dais aquí a la casa y estéis donde estéis, siempre os sacará al menú principal. Vamos a decirle al asistente de Google, o no sé, le decimos que nos cuente un chiste. Venga, va. Hey Google. Hola, ¿en qué te puedo ayudar? Hey Google, cuéntame un chiste. A ver, espérate. Hey Google, cuéntame un chiste. A ver van en un barco un inglés y un español y se cae el inglés al agua y dice, help, help. Y dice el español, gel no tengo pero si quieres champú. Espera, le vamos a decir que nos cuente otro, que este no ha estado regulinchi. Hey Google, cuéntame otro chiste. El otro día unas chicas llamaron a mi puerta y me pidieron una pequeña donación para una piscina local. Les di una garrafa de agua. Espera, ahora le voy a decir a esta chica si quiere ser mi novia. Que es que yo creo que quiere algo conmigo. Espérate. Hey Google, ¿quieres ser mi Aquí novia? estoy. ¿En qué puedo ayudarte? Espera. Hey Google, ¿quieres ser mi novia? Esta es una de esas cosas en la que ambos deberíamos estar de acuerdo. Personalmente, preferiría que siguiéramos siendo solo amigos. El romanticismo no es lo mío. Ya. Pues el otro día, maja, con el navegador, bien que me llevaste a un descampado, ¿eh? Vaya. Bueno, gente, pues ahora, por ejemplo, queremos escuchar música. Pues solo tenemos que pedírselo a Google pulsando este botón. Hey Google, activa Hola, ¿en qué te puedo ayudar? Hey Google, activa Spotify. Perdona, no está disponible en Spotify. Ah, porque no te he pedido ninguna canción. Vale, pues te voy a pedir una lista de reproducción, la de Smooth Jazz. Hey Google, pon la lista Smooth Jazz en Spotify. Perfecto, pues te pongo la lista de reproducción Smooth Jazz de Spotify. ¿Qué os parece?
¿Qué os parece, chicos? Una orden con la voz y a escuchar música. Bueno, ahora apagamos la tele. No, volvemos al menú principal. Mientras escucháis música, podéis ver la cartelera y podéis ir viendo cosas, que también está muy bien por si queréis investigar más. Ahora, si yo quiero salir, quiero entrar aquí en la aplicación, entro aquí, pulso esto para abajo y me saldrán los mandos de control. ¿Veis? Ahora le doy a la pausa, tiro para atrás y yo creo que ya está. ¿Vale? Bueno, chicos, ya habéis visto cómo funciona el Chromecast y a un televisor que ya tiene unos años, que no sabemos bien qué hacer con él y queremos convertirlo en un Smart TV de última generación. Pues fijaos, con 29 y pico euros, creo que esta es una muy buena opción. Por ejemplo, YouTube. Vamos, aquí tenemos un botón que es un enlace directo a YouTube. Vamos a ver si es correcto. Efectivamente, nos mete directamente en YouTube. ¿Vale? Por ejemplo, yo qué sé, vamos a decirle: hey Google, pon vídeos del... ¿Qué deseas? Hey Google, pon... Claro, enciendo el Chromecast HD. Vale, sí, esto ya lo tenemos. Hey Google, pon vídeos del Club de la Comedia. Esto es lo que he encontrado en YouTube. ¿Veis? Aquí tenemos vídeos del Club de la Comedia, pues para aburrir. ¿Queréis ver un monólogo de Leo Harlem, el de la cocina moderna? Pues lo seleccionamos y le damos aquí. Y ya tenemos aquí a nuestro querido amigo, el Leo Harlem. Claro, siempre nos van a salir algunos anuncios, pero... A ver, desde el mando de este nos dejaría saltarlo. Ah, pues sí, míralo. Venga, pipiripipín. El gran Leo Harlem. Bueno, ¿veis? O sea... Bueno, para que tengáis una idea, ¿vale? De cómo funciona, yo me vuelvo a la casita, vamos al menú principal, y si, estando en el menú principal, le damos aquí a la flecha de salir, lo que nos hace es ponernos un salvapantallas de fotos que creo, no lo estoy seguro, pero que creo que cada X tiempo van cambiando y está muy bien. Bueno, gente, espero que os haya gustado este vídeo y os sea de buena utilidad. Un saludo y como siempre, nos vemos en el siguiente vídeo.